Fue solo un cajón. Una curiosidad tonta, inofensiva. O al menos eso pensaba Clara mientras sus dedos temblorosos lo deslizaban lentamente. Pero lo que encontró dentro no solo la hizo ruborizarse, sino que aceleró su corazón y encendió su cuerpo de una manera que no podía ignorar. Un secreto. Algo íntimo, oculto, que jamás debió ser descubierto. El objeto en sí era revelador, pero lo que insinuaba sobre Juan, su propio hermano, fue suficiente para incendiar sus pensamientos con ideas que no tenían lugar ahí. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido esa curiosidad insaciable? Si estás tan intrigado como Clara y quieres descubrir hasta dónde llevará todo esto, suscríbete al canal, deja un comentario sobre lo que opinas de este inicio y, por supuesto, regálanos un like. Tu opinión es lo que mantiene estas historias aún más intensas y envolventes. La curiosidad tiene el poder de encender chispas que la razón insiste en apagar. Clara, después de tanto tiempo fuera de casa, creía conocer cada rincón del hogar donde creció, pero todo parecía distinto aquella noche. Sola en el pasillo, sus ojos se posaron en un cajón apenas entreabierto en el cuarto de Juan. Lo que empezó como un gesto inocente pronto tomó otro rumbo. Sus dedos deslizaron suavemente la madera, abriendo el cajón con cuidado. Lo que encontró allí dentro, escondido entre libros y papeles, hizo que su cuerpo temblara. No era solo el objeto en sí, sino lo que insinuaba sobre su hermano. Algo íntimo, prohibido y completamente inesperado. Su respiración se agitó, su rostro se encendió, mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Los días siguientes fueron un juego de tensión. Cada vez que Clara cruzaba a Juan por la casa, sentía ese peso en el aire, como si el propio silencio delatara lo que había sucedido. Juan, despreocupado, seguía como si nada hubiera cambiado, mientras ella luchaba contra pensamientos que no sabía de dónde venían. ¿Por qué aquello la afectaba tanto? Tal vez era la curiosidad o algo más profundo, más visceral, que no quería nombrar. En el fondo, Clara sabía que esa llama peligrosa necesitaba una respuesta, pero ¿sería capaz de enfrentarlo sin revelar lo que había despertado en su mente y en su cuerpo? Volver al hogar nunca es tan sencillo como parece. Clara pensaba que sabía qué esperar al abrir la puerta de la casa familiar. Los olores conocidos, los muebles en su lugar y, por supuesto, la presencia de Juan. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de transformar a las personas, y el niño que recordaba ahora era un hombre con una energía casi magnética. Él parecía cómodo en su propia piel, mientras que Clara se sentía como una intrusa en el espacio que antes llamaba suyo. Sus conversaciones eran breves, llenas de silencios incómodos, como si ambos supieran que había una barrera invisible entre ellos. Una barrera que Clara no sabía si quería romper o mantener firme. Juan, por otro lado, parecía observarla desde lejos, con una mirada que mezclaba curiosidad y una intensidad difícil de ignorar. Era complicado definir si el malestar venía de los años de distancia o de algo más presente, más palpable. Clara sentía que esta dinámica la desconcertaba y cada intercambio de miradas parecía cargar un peso que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. El pasado los unía, pero el presente traía matices que Clara aún no sabía cómo manejar. Tal vez era momento de enfrentar aquello que seguía suspendido en el aire. No siempre es el silencio lo que habla más fuerte, sino el sonido de una puerta al cerrarse. Así fue como Clara y Juan finalmente se enfrentaron. Después de días de miradas esquivas y tensión creciente, un pequeño malentendido sobre algo trivial, quizás el uso del baño o un plato sin lavar, estalló en algo mucho mayor. Clara, frustrada, dejó escapar un comentario cargado de insinuaciones que solo ella entendía, pero Juan percibió el tono inusual. Él la miró fijamente,
con ojos que parecían buscar respuestas que ella no estaba lista para dar. «¿Qué te pasa?», preguntó, con una voz grave y desafiante, rompiendo lo que quedaba de distancia entre ellos. La respuesta no llegó de inmediato. Clara sintió el calor subir por su rostro, su vulnerabilidad expuesta. Pero fue en ese momento, en medio del conflicto, cuando algo cambió. En lugar de retroceder, encontró fuerzas para hablar. No todo, pero lo suficiente para dejar claro que había algo más profundo detrás de sus acciones. Juan, sorprendido, no reaccionó como ella temía. Él escuchó, con el rostro suavizado a medida que la tensión daba paso a la comprensión. Era como si, finalmente, ambos hubieran bajado sus defensas, permitiendo que la conexión que siempre había existido entre ellos emergiera, más fuerte y sincera que nunca. Las emociones son como mares, a veces tranquilos, a veces turbulentos, pero siempre profundos. Para Clara, lo que antes parecía simple ahora estaba envuelto en capas de culpa, deseo y una lucha interna constante. Cada interacción con Juan era una prueba de sus propios límites, un desafío para mantenerse en control mientras su mente divagaba entre lo prohibido y lo inevitable. Se preguntaba cómo algo tan pequeño, tan inocente al principio, podía desatar una oleada tan avasalladora de sentimientos. La vergüenza la consumía, pero había algo más, un impulso casi irresistible de profundizar, de entender qué significaba todo esto para ella, para él, para los dos. Juan, por su parte, parecía percibir los cambios. Sus gestos eran más cuidadosos, sus palabras más pausadas, como si intentara descifrar lo que Clara no decía, pero al mismo tiempo parecía probar los límites, acercándose, dejando que las conversaciones rozaran territorios que antes no se atreverían a explorar. Clara sabía que caminaban por una línea delgada, donde un paso en falso podría romperlo todo. La relación, la confianza, la propia idea de quiénes eran como familia. Y aún así, había algo innegablemente atractivo en este juego peligroso. Era como si ambos supieran que una vez cruzada la barrera, no habría vuelta atrás. Al final, Clara entendió que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Pero tal vez el verdadero aprendizaje esté en cómo lidiar con lo que se encuentra al otro lado. El deseo, la culpa, los secretos. Todo forma parte del juego complejo de ser humano. Y, entre líneas difusas y confesiones, ella y Juan descubrieron que los lazos que los unían eran más profundos de lo que cualquier tabú podría destruir. ¿Y tú? ¿Hasta dónde te ha llevado tu curiosidad? ¿También guardas algo que no tienes el valor de enfrentar? Recuerda, lo que te define no es lo que sientes, sino lo que haces con esos sentimientos. Entonces, dime, ¿estás listo para abrir tus propios cajones? Si quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario. Hay mucho más esperándote.